Fue una gloriosa reunión también, el pastor Juan también predicó esta mañana, una gloriosa reunión, y el tema se llama ¿cómo se vive bajo la gracia una vez se recibe? Una vez yo recibo la gracia de Dios, yo debo saber cómo vivo bajo la gracia, ¿verdad? Entonces, las religiones muchas personas buscan religiones o buscan fórmulas para acercarse a Dios. Busca la fórmula para acercarse a Dios, o buscan estrategias para que Dios los perdone o para que Dios los bendiga. Buscan sus estrategias para que los saque del dolor y del mundo. Y Pablo dijo en 1 Corintios, vamos a tocar la palabra. Esta mañana le garantizo que Dios lo va a tocar en el nombre de Jesús. Siempre, cada domingo. Siga orando por el lugar propio, porque ese segundo culto y eso ya es muchísima gente. Necesitamos irnos al otro lugar, estamos orando para que unos papeles que hacen falta, pero su bendición también es importante. 1 Corintios 15, versículo 8 al versículo 10. ¿Cómo se vive bajo la gracia una vez se recibe? Hay gracia para todo. Hay gracia para los milagros, ¿verdad? Usted y yo somos sanos por la gracia. Usted y yo somos bendecidos económicamente por la gracia. Usted y yo estamos aquí por la gracia. Pero hay una gracia salvadora, que es la obra de la cruz, que es la gracia salvadora. El Señor por su gracia nos salvó. Pero dice el apóstol Pablo, pero por la gracia, léalo conmigo, 1 Corintios 15, 8 al 10. Pero por la gracia, 1 Corintios 15, 8. Ok, 10, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Leámoslo desde el 8 ahora. Dice, y al último de todos, dice el apóstol, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy ¿qué? El más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Pero ahora se dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ore para que entienda esta palabra. Señor, gracias por el mensaje de esta tarde. Gracias porque tu palabra entrará en los corazones, traerá libertad, traerá sanidad, traerá restauración, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por usar mi vida y por la unción que está en este lugar. En Cristo Jesús, amén y amén. Hay una frase importante que dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Estar bajo la gracia no es no sufrir. Pablo estuvo en cárceles, Pablo pasó hambres, pero no porque no había que comer. Ayunos, fue lacerado y Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Estar bajo la gracia no significa no tener problemas, porque Pablo dice, yo soy lo que soy por él. Era un abortivo. Hay personas que piensan que estar bajo la gracia es estar todo bien, y están equivocados, porque Pablo dice, yo estoy bajo la gracia. Y si mira la historia de Pablo, Pablo pasó muchas penalidades. Entonces Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Una vez se recibe el Espíritu Santo, usted y yo empezamos a cambiar. ¿Por qué? Por gracia. ¿Quién nos cambia a nosotros? Entonces Pablo dice, todo lo que yo soy hoy es por la gracia de Dios. Cuando una persona no ha entendido la gracia de Dios, dice, todo lo que yo tengo lo he conseguido yo. Todo lo que mis títulos lo he conseguido yo. Y es que yo me he esforzado, y es que yo lo hice. Así pase dificultades, camino de la gracia, ustedes y yo vamos a pasar penalidades. Y es importante que usted lo sepa. Una vez se recibe el Espíritu Santo, tenemos una nueva identidad. Ahora soy hijo de Dios y como efecto su gracia maneja mi vida. Cuando usted y yo pasamos a ser hijo de Dios es porque tenemos el Espíritu Santo. Y cuando tenemos el Espíritu Santo vivimos por gracia. Eso dijo Pablo. Señor, estoy enfermo, bástate mi gracia.
Señor, estoy en la cárcel, bástate mi gracia. Señor, me están persiguiendo, bástate mi gracia. Cuando uno está bajo la gracia, tiene penalidades. Quítese de su cabeza que vivir bajo la gracia es todo bien. Eso es mentira. La gracia me salvó. Y Pablo dice, con suficiente con que me haya salvado. Yo era un abortivo. Yo no era nadie y tú me salvaste. El verdadero Hijo de Dios sabe que su humildad no radica en convencerse que no es valioso. Una persona humilde no es la que dice, no, yo soy una basura humana, yo no soy nadie. No, pues si lo es, la humildad es reconocer que Dios es el que obra en mí. Pablo dijo, yo soy lo que soy por el Espíritu de Dios que está sobre mí. Entonces la humildad verdadera está que usted y yo reconozcamos que lo que tenemos, sea poco o mucho, es por la gracia. Ahora, si tiene el Espíritu Santo, si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no vive bajo la gracia, usted vive bajo sus fuerzas. Entonces, ¿cómo sería? Señor, y yo oro y busco y ayuno y nada que me bendices. Eso es que bajo sus fuerzas. Pero cuando uno está bajo la gracia y dice, Señor, yo te busco, yo ayuno, yo me disipulo y yo voy a esperar en ti, lo que tú hagas está bien. Entonces hay personas que no viven bajo la gracia y se congregan. Cuando usted le reclama a Dios, usted no vive bajo la gracia. Y se lo voy a comprobar con la Biblia ahorita. El Espíritu Santo tiene muchos nombres en la Biblia. Espíritu de Cristo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de óleo. Y hoy quiero decirle que hay un nombre del Espíritu Santo en Zacarías 12:10. Léalo por favor, búsquelo conmigo. Se llama Espíritu de gracia. Ese es uno de los nombres del Espíritu Santo. Espíritu de gracia. Está hablando Zacarías 12:10. El profeta Zacarías está dando una palabra aquí y dice, ¿lo tiene conmigo? Zacarías 12:10. Y dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, a Jesús, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. No voy a entrar al contexto teológico porque quiero que sepa solamente el nombre que le da el profeta al Espíritu de Dios, Espíritu de gracia. La palabra gracia es algo inmerecido. O sea que Pablo dijo, yo era un abortivo, yo mataba a la iglesia, yo no era nadie y ahora soy lo que soy. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Y vuelvo y le repito, Pablo no tenía a dónde poner la cabeza. Pablo como que era viudo y no se volvió a casar porque Pablo se entregó al Señor. Entonces, todo lo que usted es, cuando usted recibió el Espíritu Santo de Dios, un día usted hizo una oración y usted ha caminado con Él, ha venido, y a usted gusta el Evangelio, usted gusta la palabra, usted tiene el Espíritu. Solamente que está luchando, pero usted lo tiene. Lo que le falta es ver el fluir de los frutos. Los frutos. Y dice aquí, nosotros ya no vivimos por nuestras fuerzas, ni hacemos el trabajo para Dios con nuestras fuerzas. Él lo hace en nosotros. Él restaura la familia. Él hace que nosotros progresemos económicamente. Él nos lleva a ser personas de éxito y es por eso que la gloria es para Dios, pero solo si estamos guiados por el Espíritu Santo. Cuando una persona está guiada por el Espíritu Santo, solo hace lo que tiene que hacer. Ora, lo busca, es padre de familia, es empleado, es empresario, es pastor, es servidor, yo no sé qué es. Pero si usted tiene el Espíritu Santo, usted sigue haciendo su trabajo. Pero toda puerta que se le abra es por gracia. Porque cuando usted piensa que fue por su fuerza, entonces usted no está bajo la gracia. Y escúcheme, el que no esté bajo la gracia está condenado a no ver la gloria de Dios. Cuando uno está bajo la gracia, uno ve cosas sorprendentes. Dice, yo le hago una pregunta, ¿usted reconoce que lo que tiene es por la gracia de Dios? Bueno, si usted reconoce que lo que tiene es por la gracia de Dios, lo voy a desafiar y lo voy a confrontar. La gracia de Dios es el medio para obtener trofeos. El primer trofeo que tenemos cuando reconocemos a Jesucristo, ¿cuál es? La salvación.
Y una vez obtenemos la salvación, viene el Espíritu Santo sobre nosotros, ¿verdad? Entonces cuando usted y yo estamos bajo la gracia, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Una persona que está bajo la gracia obedece al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que lo salva, el que le mantiene la salvación, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios son las arras. ¿Las arras qué? Es el inicio de algo. O sea que el Espíritu, los que tenemos el Espíritu, podemos estar convencidos que vamos a ir al cielo. Pero los que no tienen el Espíritu Santo no están convencidos ni de la gracia de Dios, ni que van al cielo, ni que Dios los ama. El que no tiene el Espíritu Santo no tiene convicción de nada. Y quiero decirle, la gracia de Dios es el medio para obtener trofeos. Romanos 8:11. El Espíritu de gracia es el mismo Espíritu de Dios. Vamos a Romanos 8:11. Entonces le estoy entrando en una introducción que usted me entienda algo. Cuando estamos bajo la gracia, tenemos el Espíritu de Dios. Cuando vivimos bajo la gracia. Romanos 8:11. ¿Qué dice? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué hace? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. ¿Quién nos da vida? El Espíritu. Si usted y yo vivimos bajo la gracia, ¿le damos gusto a quién? Al Espíritu. Al Espíritu. Si usted vive bajo la gracia, le da gusto al Espíritu. Si usted viene a la iglesia y usted no le da gusto al Espíritu Santo y hace lo que quiere, decide como le conviene, usted no vive bajo la gracia. Usted vive bajo sus fuerzas. Y el problema es el siguiente: una persona que no vive bajo la gracia no ve lo que la palabra dice, porque dice el Señor que sus misericordias son ¿qué? ¿Son qué? ¿Nuevas cuándo? O sea que ¿por qué oro todos los días? Porque voy a buscar de su gracia. Voy a ver qué nuevo hay para mí. Por eso yo no paso un día sin orar, porque yo voy a ver qué nuevo hay para mí. Hay algo nuevo, porque sus misericordias son. Y si usted vive bajo la gracia, ¿qué le tendrá Dios para usted hoy? ¿Qué habrá para usted hoy? Por eso cuando usted venga al servicio, venga con expectativa. Pero hay gente que viene al servicio sin expectativa, le toca venir por venir. Oran por orar, oran allá en su carne, oran en sus fuerzas y en sus carreras. No han entendido que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces por eso hay con expectativa. Y hablaba a los servidores y a todos. Hay servidores que también oran sin expectativa. No se les siente el fuego, no se les siente la expectativa, no se les siente el deseo. Una persona que vive bajo la gracia no se queja. Una persona que vive bajo la gracia confía en Dios. Dice que el Espíritu Santo levanta nuestros cuerpos mortales. Le voy a dar un ejemplo ahorita para que sepa. Dice: la obediencia a las cosas espirituales son una manera de mostrar la gracia de Dios en mí. Cuando una persona no obedece al Espíritu Santo, me está mostrando que no está bajo gracia. Está diciendo: yo lo estoy haciendo con mis fuerzas, yo lo estoy haciendo a mi manera. Y eso hace que se le cierren muchas puertas, porque el único que abre puertas es el Espíritu de Dios, o sea, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces por eso todos los días vamos al Señor, porque el único que abre esas puertas es Él. Ahora, el Señor en un día puede darle un giro de 360 grados a su vida, a su familia, a lo que usted quiera. Pero si lo busca, sabiendo, como dijo Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Por eso hay gente que lleva años y dan mal testimonio, porque todo lo hacen en sus fuerzas y no hacen sino reclamar a Dios. Entonces no quieren seguir viniendo a la iglesia, entonces no quieren orar, entonces no quieren discipularse, entonces no quiere. ¿Por qué? Porque vive con sus fuerzas, no vive bajo la gracia de Dios. El que vive bajo la gracia de Dios, como el apóstol Pablo lo enseñó, en angustia, en tribulación, en todo. Pero dijo Pablo: ¿quién me podrá separar del amor de Dios? Entonces vivir bajo la gracia es más de lo que usted se imagina. Una vez usted y yo recibimos la gracia, tenemos que aprender a vivir bajo la gracia. Y cuando no vive bajo la gracia, todo lo que Dios nos dé es bienvenido. Entonces hay mucha persona que no está bajo la gracia.
La obediencia a las cosas espirituales son una manera de mostrar la gracia de Dios en mí. Pues la obediencia es una manifestación de lo que soy, es por Él y para Él. Cuando uno vive por la gracia de Dios, uno obedece al Espíritu Santo, lo que le diga el Espíritu. Pero hay gente que no obedece al Espíritu. Se salen de la gracia y terminan desviándose de los caminos de Dios. Terminan buscando estrategias para salir adelante con su familia, para salir adelante con su salud, y van donde brujos, van a que le echan una cosa, la otra, o en sus negocios, o en su ministerio. Pastores que convierten las iglesias en pirámides y lentamente buscan estrategias para que crezca la iglesia, cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que añade a la iglesia. El Espíritu Santo es el que convence a la iglesia. El Espíritu Santo es el que me recuerda todas las cosas. O sea que cuando usted y yo estamos bajo gracia, obedecemos al Espíritu. Iglesia, mucha gente está muy en derrota y está a punto de desviarse del camino de Dios, porque están haciendo las cosas en sus fuerzas. La señal mejor que usted puede tener si se ha salido de la gracia es cuando le reclama a Dios con sus actitudes. Y vamos a mirar el libro de... ya vamos a Habacuc. Entonces aquí hay una reflexión. Dice: si estamos bajo su gracia, no podemos perder la expectativa de lo que hará el Espíritu en nuestra vida cada mañana. Una persona que está bajo la gracia ¿qué es? Regalo. Eso es la gracia, ¿verdad? Entonces cuando usted ore, no puede perder la expectativa de lo que Dios le va a dar ese día. Pero si usted ora porque le toca, ¿qué va a pasar? Nada. Pero si usted va con expectativa, ¿qué le puede pasar ese día? Esta mañana enseñaban el básico y hablábamos de todo y mirábamos cómo, en qué oración Dios sanó el pasado, en qué oración Dios sanó el dolor, en qué oración o qué día Dios me sanó de mi infancia dura. Yo no me acuerdo. ¿En qué ayuno? Yo no me acuerdo. ¿En qué momento el Señor hizo un milagro en mi corazón y me ayudó a restaurarme con mi esposa? Yo no me acuerdo. Ni el día ni la hora. Yo solo sé que su gracia lo hizo un día mientras oraba. Yo solo sé que siempre que voy a orar voy con expectativa. Siempre que voy a orar voy esperando algo que Dios vaya a hacer. No oro entre los dientes. No oro por orar. Yo me entro a buscar qué hay para mí. Porque si yo estoy bajo la gracia, su gracia me sostiene. Y eso significa que si yo estoy bajo su gracia, ese día voy a orar, ese día Dios me habló algo y algo hará en el camino. Así sea difícil o no, usted dice: ya oré. Si Dios permitió esto, es porque su gracia me está sosteniendo. Estar bajo la gracia es más de lo que usted se imagina. Dice Lamentaciones 3:23, yo lo leo: grande es su fidelidad y sus misericordias son nuevas cada mañana. El libro de Habacuc, en los profetas del Antiguo Testamento, escúcheme esto, no tenían el Espíritu adentro. El Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Bien, no estaba adentro como hoy en día en el Nuevo Testamento. A los que tenemos a Cristo tenemos el Espíritu adentro. En el Antiguo Testamento estaba sobre los profetas, los sacerdotes, pero estaba sobre, no estaba adentro. El libro de Habacuc capítulo 3, le voy a enseñar algo. Habacuc capítulo 3. Habacuc, el Espíritu estaba sobre Habacuc porque es un profeta y no puede dar palabras si no está el Espíritu, lógico. Entonces mira Habacuc capítulo 3 y le voy a mostrar una persona que en realidad conoce a Dios. Una persona que está bajo el Espíritu nunca empieza un día sin orar, jamás. Una persona que está bajo la gracia no sale de su casa sin orar. Yo sé que eso será tema de conflicto para muchos. Lo siento. ¿Dónde están las misericordias de Dios si no es en su presencia? Usted me dice: yo oro, yo no oro porque su gracia me sostiene. ¿Qué interpretación le está dando a la gracia? Ah, no, que no tengo que orar para que me sostenga. La gracia dice que yo no hago nada y que Dios me bendice por gracia. Eso se llama una secta creciendo en gracia. Pero cuando una persona está bajo la gracia, todos los días va a pedir el pan porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces por eso es que no cambian las vidas. Dice Habacuc capítulo 3 versículo 17: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y a los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo que yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi
Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y mis alturas me hace andar. Habacuc está diciendo, no hay nada, no hay vacas, no hay animales, no hay trabajo, no hay nada que hacer. Pero Habacuc no conocía la gracia de Dios. Habacuc no sabía de Jesucristo como usted y yo lo sabemos. Habacuc no sabía del Espíritu Santo de Dios, era el Espíritu de Jehová. Habacuc no conocía nada. ¿Y sabe una cosa? Habacuc estaba bajo un pacto, porque Dios había hecho un pacto con el pueblo. Y Habacuc dijo, Señor, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Así actúa una persona hoy en día que está bajo la gracia de Dios. Con todo lo que me pase, me gozaré en tu presencia. No te reclamo nada, no te recrimino nada, porque si estoy bajo tu gracia me sostiene. Y dijo Pablo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. O sea que una persona que vive bajo la gracia depende del Espíritu, no depende de sus fuerzas. Cuando usted depende de sus fuerzas, hace rato se salió de la gracia, porque ahora depende de usted. Y cuando una persona se sale de la gracia de Dios, se le va la paz en el corazón, se le va la tranquilidad, viene el desespero, viene la enfermedad, porque se salió de la gracia de Dios. Pero cuando una persona está en la gracia de Dios, confía en la gracia de Dios. Dice, Señor, si no se ha dado es por ti. Una persona que está bajo la gracia tiene una señal muy grande: paz en el corazón. Pase lo que pase, tiene paz. Cuando una persona pierde la paz, ya está en problemas. La situación de Habacuc adora al Señor, pues saber que Dios es su libertador lo hace obrar de esta manera. Dios hará algo en el momento menos indicado. Habacuc dijo, Señor, yo sé que tú harás algo en cualquier momento. Aunque no hayan animales, aunque la guerra haya acabado con todo, yo sé quién eres tú, porque yo dependo de tu gracia. Cuando una persona caminamos bajo la gracia, Dios nos sorprende. Las cosas no son tan complicadas como muchos las ven, sino son más sencillas. Ahora, Habacuc estaba debajo de un pacto que Dios le había hecho. Mire Deuteronomio 28, por favor. Habacuc no estaba bajo la gracia, porque la gracia de Dios no se había manifestado en ese momento. Era un pacto que el Señor había hecho con ellos. Y dice Deuteronomio 28, versículo 13 al versículo 14. Entonces, más usted bajo la gracia. Estando bajo la gracia tenemos más pactos, mejores pactos. Pero hay gente que se salió de la gracia. Cuando usted le reclama a Dios y se pone bravo con Dios, usted salió hace rato de la gracia. Deuteronomio 28, 13. Te pondrá Jehová por... ¿Quién te pondrá? ¿Quién? ¿Usted? Es el que me pone por cabeza. Pero hay gente que quiere ser cabeza, a como sea. Se salió de la gracia. El que me pone a mí por cabeza es el Señor. Dice, y no por cola. Y estarás encima solamente, o sea, nunca será cola. Y dice, y no estarás debajo, ¿sí qué? Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras ¿qué? Voy a ponerlo por cabeza. Sino que, si no te apartas de mí, si no te vas detrás de dioses ajenos. Entonces, ¿quién es el que lo pone a uno por cabeza? Bajo su gracia. ¿Sabía? Habacuc no conocía el Nuevo Testamento, lógico, no estaba. El Nuevo Testamento está después de Jesucristo. Pero Habacuc, en medio de ese dolor, fue y adoró a Jehová. ¿Sí se acuerda lo que leímos? Fue y lo adoró. ¿Cuál era la guerra de Habacuc? Habacuc, ¿por qué no peleó? Dijo, Señor, yo soy tu profeta, yo soy tu siervo. ¿Cómo así que no hay animales? ¿Cómo así que no hay nada? Señor, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Él no hizo eso. Habacuc sabía algo, y era que él sabía que Jehová cumplía su pacto. Tarde que temprano. Cuando usted hoy en día está bajo la gracia de Dios, tarde que temprano Dios nos pondrá como cabeza. Pero cuando usted lo busca en sus fuerzas, a su manera, nunca lo va a conseguir. Y son esa clase de personas que ya no buscan, no van con expectativa a la iglesia. ¿Con qué ganas? Si no me ha sanado, si no he salido de esta, ¿con qué ganas? O sea que esa persona vive bajo ¿qué? Bajo sus obras.
no vive bajo la gracia. El que vive bajo la gracia dice, bueno, Señor, yo sigo. Habacuc dijo, yo sigo, te adoro, Señor, te bendigo. Y Habacuc sabía algo. Habacuc sabía que eso era un mundo espiritual, y Pablo nos lo enseña en Efesios capítulo 6. Vamos a Efesios 6. Hoy en día sería así. Efesios capítulo 6. Ah, no, entonces estoy vago. No, no sigo. No, es que ¿para qué? ¿Con qué ganas? O sea que sus obras, no, es que tanto buscar y nada. Pues cualquiera se desanima. ¿Qué diría Habacuc? ¿Qué diría Habacuc? Habacuc dijo, Señor, yo sé que tu pacto es verdad. Yo sé que tú cumples tu pacto, Señor. Yo voy a adorarte en medio de todo. Y dice Pablo aquí en Efesios 6, 10, 12. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Y en dónde? ¿Por qué le dijo? Porque estaban teniendo dificultades. Y Pablo dijo, fortalezcas en el Señor, vestidos de la armadura de Dios. O sea, saquen fuerzas para que podáis estar firmes. ¿Contra quién? Habacuc estaba en problemas. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en el aire, en los lugares celestes. Habacuc no conoce este versículo. Y Habacuc adoró al Señor en medio de que no había nada. ¿Sabe qué hace una persona cuando no hay nada? Cuando todo se fue al suelo, adora al Señor. Habacuc no tenía el Espíritu adentro. Habacuc estaba sobre él el Espíritu. Pero Habacuc dijo, Señor, te adoro. Eso es una buena señal de que Habacuc sabía quién era Dios. Iglesia, ¿sabe qué es la gracia? Que un día Dios le da lo que usted no se imagina de lo que está esperando. Esa es la gracia. Y muchos se salen de la gracia de Dios por darle gusto al pecado, por darle gusto a la carne. Dije esta mañana algo en el segundo culto a mi esposa. Hace muchos años, una mujer con atributos me dijo, yo quiero estar contigo, aún en la misma iglesia. Dijo, si vamos allí. Y yo dije, no. Fui y le hablé a mi pastor, le conté a mi esposa, donde hubiera pasado eso, perdería todos los hijos que tengo, mis 3 hijos. Estaría mal, estaría separado y no estaría esta iglesia. Pero si a mí Dios me hubiera dicho, no la embarres porque mire la iglesia que tengo para ti, yo había tenido argumento. He dicho, no, es tremenda iglesia que Dios nos va a dar. No. Yo dije, no, porque yo sé que tu gracia me va a sorprender un día. Cuando usted conoce la gracia de Dios, usted le dice no a las cosas del mundo. Pero el que no conoce la gracia de Dios juega con el mundo y con Dios. Lo siento, no va a conseguir nada. El que no busca primero dirección del Espíritu se salió hace rato de la gracia de Dios, y por eso va a andar como cola, porque se salió de la gracia. No se salga de la gracia, espere lo que Dios le dé. Y vuelvo y le repito, la gracia de Dios no es todo bien. La gracia de Dios pueden ser persecuciones, cárceles, hambres, dificultades, ofensas, críticas, con plata, sin plata. Pablo dice que tenía casa. Pablo no tenía casa. Pablo dice, Señor, y mi casita, y yo, y qué, y lo mío propio. En la gracia de Dios, Dios sabrá cuándo nos da. Pero cuando usted empieza y se mete y se obsesiona por cosas que no están en la gracia de Dios, llora, sufre y termina apartándose de la iglesia y apartándose de las cosas de Dios. Si bien hoy día para la iglesia ya no es necesario cumplir leyes del Antiguo Testamento, claro, ya no es leyes, ahora estamos bajo la gracia. Romanos 8:2. Entonces una persona que no busca dirección del Espíritu para decidir, se salió de la gracia hace rato, porque ya está decidiendo en sus fuerzas. Ya Dios no le respalda. Ay, es que su gracia, usted decidió, usted está tomando sus decisiones, ya se salió de la gracia. Si usted empieza a decidir con Dios, es diferente. Lo que pasa es que decidir con Dios demanda paciencia. Decidir con Dios demanda espera. ¿Sabe? Cuando usted tiene el Espíritu Santo de Dios en su casa y en su corazón, Él empieza a tocar corazones de su familia. O sea que no, por favor, no diga, ay, pastor, yo ya la perdoné y no cambia a mi esposa. Deje que Dios la convenza. Que mi esposo no cambia, deje que Dios lo convenza. Que mis hijos, deje que Dios los convenza.
Es el Espíritu de gracia el que convence. Usted no es el que convence. Cuando usted empieza a convencer, a buscar la manera de convencer a alguien, ¿se salió de dónde? De la gracia. Porque el día en que se convence dice, si yo no le predico, si yo no lo hubiera dicho, si hubiera perdido. Dios tiene tiempo para todos. Entonces, no decida sin consultar con el Espíritu de gracia, porque usted no sabe qué le tiene ese día para usted. No salgas en su casa sin ser sincero con Dios. Y vuelvo y repito, muchos argumentan que no, que Dios, que la gracia de Dios me sostiene, entonces ¿para qué oro? Entonces ¿para qué está el versículo? Sus misericordias son nuevas cada mañana. O sea que Dios tiene misericordias nuevas y yo voy por ellas. A ver qué nuevo hay para mí. Vuelvo y le repito, ¿en qué oración lo sanó? ¿En qué oración lo convenció? ¿En qué oración le dijo que se discipulara? ¿En qué oración le dijo que volviera? ¿En qué momento? Uno no sabe. Uno va al médico y le formula el antibiótico. Dice, mire, te mando estas 18 cápsulas. A los 18 cápsulas se las tomó, vuelva. El médico le dice, bueno, ¿cómo le fue? Bien, estoy sano. ¿Cuál de las 18 lo sanó? ¿Todas? Y usted dice, no, la primera no creo, pero de pronto la segunda, la tercera. ¿Cuál día en oración Dios sanó el corazón de su pasado? ¿Cuál? ¿Cuál día en oración Dios lo convenció? Usted no sabe. Por eso dice que sus misericordias son ¿qué? ¿Qué día le dio sabiduría para decidir tan bien como ha decidido? ¿Qué día le mostró? Entonces, una persona que se sale de la gracia es una persona que ya está decidiendo en sus fuerzas. Y lo primero que hace una persona cuando se sale de la gracia de Dios es dejar las cosas de Dios. Es lo primero que hace. Se sale de los caminos de Dios. Dice Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. ¿Hay qué? Dos leyes. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? ¿El pecado que produce en mí? Muerte. ¿Y el Espíritu qué produce? Hay dos leyes. Ahora le voy a mostrar la tercera ley. Romanos 7:6. Romanos 7:6. Aquí hay otra ley que es donde quiero desglosar un poco más. Dice, pero ahora estamos libres ¿de qué? De la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. O sea, ¿cuál ley? La ley, los mandamientos, los 600 y pico mandamientos. Ya no, eso no es de nosotros, eso es de judíos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo ¿de qué? Y no bajo el régimen viejo de. Régimen es ley. Entonces dice, ya no sirva bajo la ley. ¿Cuál es la ley? Yo te busco, tú me das. Yo me congrego, tú me bendices. Yo oro y tú me das lo que yo quiero. Eso es ley. Dice Pablo, estamos bajo una nueva ley. La ley del Espíritu. Yo te busco, yo me rindo y tú haces conmigo lo que quieras. Dice Pablo, yo me humillo, yo oro, ayuno y tú haces conmigo lo que quieras. Esa es vivir bajo la gracia. Pero cuando la persona no acepta la gracia, empieza en sus fuerzas a hacer lo imposible. ¿Y qué pierde? Paz, tranquilidad, se desvía el camino. Ya buscar del Espíritu no es vida, porque ya depende de él, ya depende de ella. No se salga de la gracia. Confíe en la gracia, porque la gracia lo sorprenderá. Usted no sabe qué hará Dios cada día con usted. Y dice, pero ahora estamos libres de la ley, bajo el régimen del Espíritu. La pregunta es, si usted no alimenta al Espíritu de Dios, ¿con qué fuerza vive cada día? ¿Con qué fuerza vive? Con la suya. O sea que usted está bajo la gracia ese día no está bajo la gracia. Ay, pero si la gracia de Dios es para siempre. La salvación, sí, una vez se tiene, no se pierde. Irrevocables son los dones, sí. Pero la gracia del día, ¿dónde la consigue usted? Cuando usted va y alimenta al Espíritu y habla con Él. Ahí es donde usted vive bajo la gracia. Pero cuando no ora, usted no vive bajo la gracia. Usted vive bajo sus fuerzas. ¿Y cómo le va a alguien que trabaja en sus fuerzas? Mal. ¿Cómo termina? Mal. Desanimada. No hay pasión para buscar a Dios. ¿Para qué? ¿Qué pasión va a haber? Se dice, yo tanto buscar y no veo respuesta. Pero cuando uno está bajo la gracia, hace como Habacuc. No hay nada. Hace como Pablo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Pablo, ¿quién era? ¿Qué plata tenía?
Era millonario y hacía carpas. Donde Pablo hubiera tenido mucho dinero, Pablo no hacía carpas. Jóvenes, vivan bajo la gracia. Confíen en Dios. Pero si alguien me dice, ay, yo estoy en pecado, es que la gracia me sostiene. Ojo, no me malentienda. La Biblia no dice que la gracia es hacer lo que usted se le dé la gana. Cuando una persona está bajo la gracia, hace lo que el Espíritu le dice. La gracia de Dios no significa hacer lo que usted quiera, porque eso es una secta de creciendo en gracia, ya se lo dije. Son unas sectas. Ah, yo estoy bajo la gracia y hago lo que quiera, su gracia me sostiene. No, usted no sabe cuántas cosas hay para usted. ¿Usted cree que nosotros nos hubiéramos imaginado a dónde nos va a llevar Dios? Yo no sé. Yo no sé a dónde nos va a llevar, pero cada día todo lo que Dios hace conmigo, con mi familia, me sorprende cada día. O sea, lo que Dios da no es chiquito, es grande, porque he esperado en su gracia. No he tumbado puertas, no he cogido a patadas, ábrase puerta, ábrase. No, Habacuc dijo no, no hay nada, no hay vacas, no hay ganado, no hay ovejas, no hay cosecha, pero te adoro y te alabo. Y Pablo dijo, cuando está desanimado, coja fuerzas en el Espíritu, busque al Señor, pero si no lo busca con expectativa, con deseo. ¿Usted se imagina una persona sin deseo? ¿Se imagina a alguien predicando acá sin deseo, sin expectativa? Seguro que usted no venía. ¿O se imagina que vaya un grupo de pesca un día y el que dirige esté por allá todo perezoso, todo desviado? Y dice, ay no, pastor, ese que usted mandó allá, no, perdóneme, pero es que no, mande otra persona. Allá va por ir. Así es una persona cuando entra a orar. Si no tiene la expectativa de orar, Señor, yo sé que tus misericordias son nuevas, tú conoces mi debilidad, tú sabes, Dios, lo que me está doliendo. Derrame su corazón, pero viva por el Espíritu. Pero hay gente que ya se salió de la gracia hace rato, y hoy quiero decirle, vuelva a la gracia de Dios, porque dijo Pablo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Dice un versículo, lléname de tu Espíritu cada día. Mire Efesios 5:18. Efesios 5:18. Sed llenos del Espíritu y no os embriaguéis con vino, dijo el apóstol Pablo. Efesios 5:18. Hay personas que están llenas y no de vino, sino de mundo. Y cuando una persona se emborracha, le afecta todo. Dice Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed ¿qué? Todos los hijos de Dios. Yo no sé aquí cuántos hijos hay, pero todos los que somos hijos de Dios tenemos el Espíritu. Así los frutos no se vean todavía, pero ¿dónde sabe usted que es hijo? Que usted ama al Señor y lo busca. Así todavía falte cosas en su vida. Usted dice, pero yo recibí al Señor. Si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, yo le invito ahora a orar para que lo reciba en su corazón y empiece a darle gusto al Espíritu. Y si usted le empieza a dar gusto al Espíritu, Él lo sorprenderá. Dios es el dueño de ¿qué? Oro, de la plata, de la vida. Dios levanta muertos, Dios sana personas. ¿Cuál es el problema? Entonces dice, ¿qué significa entonces estar llenos del Espíritu? Muchas veces la Escritura usa la expresión ser llenos para señalar la condición de alguien que está siendo controlado por algo. O sea, dice, no se llene de vino. ¿Por qué? Porque el vino le maneja los sentidos. El vino le maneja su voluntad. Si le maneja su voluntad, ¿qué más le maneja? Todo el cerebro, le maneja los pensamientos, empieza a pedir a Chente. ¿Sí o no? Eso hacen los vinos. Ponga música tal, eso a palo seco no entra. Sin embargo, es a un grupo de creyentes a los que Pablo exhortó en Efesios 5:18 a ser llenos del Espíritu. El Espíritu mora en todo cristiano, pero no todos los cristianos son llenos del Espíritu. El Espíritu mora en todo el que es hijo, pero no todos son llenos del Espíritu Santo. Cuando una persona llena del Espíritu Santo, se le tiene que notar en sus 5 sentidos: en su voluntad, en su cerebro, en sus decisiones, en sus pasos y en todo lo que haga. O sea que cuando una persona no está llena del Espíritu, empieza a equivocarse, empieza a desanimarse, empieza a salirse. Y por eso dice Pablo, no se emborrache con vino, no se deje manejar. Y dice aquí,
Así como la bebida afecta la mente, el corazón, la voluntad, así debemos ser afectados por el Espíritu en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra voluntad. Esa es la similitud que dice Pablo. Los frutos que producen la llenura del Espíritu Santo. Cuando una persona llena el Espíritu, se llena del Espíritu con la palabra, con oración, con alabanza, que lo vamos a hacer ahorita, vamos a levantar alabanza y usted se va a dar cuenta cómo desciende la nube de Dios. Así pasó en el segundo culto. Así pasó en el primer culto. Descendió el Espíritu Santo. Y dice, una persona llena del Espíritu, voy a leer en esta versión. Quiero que me escuchen en esta versión. Nueva traducción viviente, Gálatas 5:22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, o sea que cuando una persona le da gusto al Espíritu de gracia, esa persona está llena de amor a Dios. Alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra eso. O sea que una persona que esté borracha se le nota ¿en dónde? En los 5 sentidos. Y una persona que esté llena del Espíritu se le nota ¿en dónde? En los 5 sentidos. O sea que cuando una persona no le da gusto al Espíritu de gracia y no le da gusto al Espíritu de Dios y se salió de la gracia, ya es una persona que no tiene paz. Es una persona que no tiene tranquilidad. Es una persona que ya no es alegre. Es una persona que perdió todo eso, esa alegría, esa paciencia, esa fidelidad. Lo está perdiendo. ¿Por qué? Porque se está llenando desde el mundo. O sea que cuando usted en sus 5 sentidos le muestra que se está saliendo de la gracia, es porque usted dejó de buscar con expectativa al Señor. Dejó de buscar con amor al Señor. Y está a 1 centímetro de salirse de la gracia de Dios. Está a 1 centímetro de salirse del camino de Dios. ¿Por qué? Porque dijo, no me ha salido como yo quiero. ¿Qué diría Pablo? No me ha salido como yo quiero. Me la paso en la cárcel. Donde llego me sacan a piedra, me toca esconderme. ¿Qué diría Pablo? Y Pablo dice, y soy lo que soy por la gracia. O sea que la gracia de Dios no es todo bien. Obedecer al Espíritu le duele a la carne. Mire, cuando usted al Espíritu le dice algo, dígame si usted no busca la trampa. Va a decir, no, venga, pero si por aquí le busco, es que todo, tampoco. Y empieza a buscar el argumento hasta que lo encuentra. Y lentamente se salió de la gracia. ¿Sabe? Alimentar el Espíritu de gracia es lo que usó David. David tenía el Espíritu Santo no estaba dentro. Y cuando Goliat vino a amedrentar al pueblo de Israel, Saúl, un hombre grande, alto, bien parecido, más o menos así, no, alto y bien parecido. Bien. Llamó a David y le dijo, David, aquí está mi armadura, póngasela. Y David se la puso y quedó como saco prestado. Y dijo David, no, eso no me sirve. Yo tengo el Espíritu de gracia. Estoy poniéndole el ejemplo. Yo tengo el Espíritu Santo. Yo sé con qué fuerza voy a vencer a Goliat. Un carnal usa las armaduras del mundo. Un carnal que se salió de la gracia busca las estrategias del mundo. Pero una persona espiritual, así no sea muy importante, busca las estrategias del Espíritu. Y David fue y lo enfrentó con una honda y lo mató. ¿Qué tenía David? El Espíritu de gracia. ¿Quién dirigió la piedra? El Espíritu de Dios. No busque armaduras del mundo, porque jamás lo van a dejar bien. Toda armadura del mundo lo va a dejar en vergüenza. Y Dios no quiere que usted ande en vergüenza. Por eso nos dio el Espíritu de gracia. Confíe en Él, aliméntelo, búsquelo cada mañana. Muchachos, pueden pasar. Y quiero decirle aquí, importante, si usted no es hijo de Dios, usted necesita al Espíritu de Dios. Entonces le voy a dar 4 clases, le voy a dar 4 puntos para terminar el último versículo y entrar en la adoración. ¿Cómo se vive bajo la gracia una vez se recibe? Cuando usted recibe el Espíritu Santo, ¿cómo se vive? Lo primero que tiene que hacer es darle gracias a Dios. Si usted empezó a irle bien en su trabajo, en su colegio, en sus estudios, ¿usted qué tiene que decir? Bueno, poquitos, pero bueno, algunos, eso está bien.
Si usted empezó a irle bien en sus cosas, ¿usted qué tiene que decir? Por la gracia de Dios me fue bien. Pablo dijo eso. Entonces lo primero que se hace cuando se vive bajo la gracia es dar gusto primero a lo espiritual. Una persona que no vive bajo la gracia le da gusto primero a su carne, a sus pensamientos, a sus ideologías. No le da gusto al espíritu. Ahí está la señal. No vaya tan lejos. Si usted está haciendo eso, ya sabe que se salió de la gracia hace años luz. Vuelva otra vez a estar bajo la gracia. Lo segundo que debe hacer una persona cuando está bajo la gracia, dar la gloria a Dios por todo. Por todo. Señor, tú lo permitiste por algo. Me acuerdo de un pastor hace años que fue a predicar, tenía un BM, estaba recién comprado, no lo había asegurado y se lo estrellaron. Vuelto nada. Y resulta que la persona que se lo estrelló no le quería pagar, pero a raíz de esa conexión hizo una conexión tan grande que terminó estrenando carro. O sea que le regalaron un carro por otro lado. Hay una iglesia aquí de Bogotá que se movió ya hace unos meses. Un pastor aquí nos comentó, no sé si usted se acuerda o no sé si él lo contó, compraron un terreno de 3.000 millones de pesos. Lo compraron. Cuando fueron a pasar papeles, el gobierno les dijo, ahí no está permitido hacer templos. Y ellos apenas dijeron, wow, le metimos 3.000 millones. Y llegó un gran empresario y les dijo, les doy 6.000 millones por ese lugar. Y ahora compraron un lugar 2 veces más grande y ya lo construyeron. Cuando uno está bajo la gracia, Dios lo sorprende. Pero si estuvieran bajo la carne, no, pero ¿qué pasó? Pero sí, yo ¿para qué sigo? Yo no sé. Por eso hay mucho carnal todavía en la iglesia. Hay que aprender a estar bajo la gracia. Y la gracia trae angustia, trae situaciones difíciles, trae dificultades. Por eso Pablo dijo, yo sé vivir en hambre, yo sé vivir en escasez, yo sé vivir en pobreza, yo sé vivir en eso. Cuando uno está bajo la gracia, toca aprender a vivir en todo lado. Pero la gracia no es todo bien. Iglesia, conéctese con la gracia de Dios otra vez, porque sé que muchos se salieron. Ya se salieron, ya están reclamando, ya están amargadas, ya están amargados, ya no hay paz, pero están aquí sentados. Vuelva a la gracia, déjese guiar por el Espíritu, déjese guiar por el Espíritu, viva en santidad. No piense que la gracia va a venir si usted voluntariamente no suelta su pecado. Dígale, Señor, ayúdame a soltar mi pecado. Estoy luchando con mi pecado, ayúdame. Dígale que lo saque de allá, porque de lo contrario usted no verá lo sobrenatural de Dios. ¿Sabe qué es la gracia? Lo sobrenatural. ¿Quiere ver lo sobrenatural? ¿Quiere ver lo sobrenatural? Vuelva a la gracia. ¿Quieres volver a la gracia? Vuelva a buscar al Señor todos los días. O muchos empiecen a hacerlo, pero hágalo por favor con expectativa. Así no vea nada, así no sienta nada, pero vaya, que usted se levante y diga, por lo menos esta mañana levanté una oración al Señor. Y eso lo mantiene todo el día, pase lo que pase. Pero si no levantó ninguna oración y pasó lo que pasó, usted dice, ay, hubiera orado, pero no oré. Amén. Y quiero terminar con 2 de Crónicas, póngase de pie, 5:11 al 14. Ahora estamos bajo la ley del Espíritu. O sea que usted no me diga que usted no quiere buscar a Dios ni nada. Segunda de Crónicas 5:11. Segunda de Crónicas 5:11 al 14. Dice, luego los sacerdotes, léalo conmigo. Luego los sacerdotes, voy a buscar en esta versión entonces de pronto, porque yo tengo otra. Segunda de Crónicas 5:11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario,
porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido ¿qué? Santificados y no guardaban sus turnos. Y los levitas cantores, aquí hay cantores, ellos son los cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos. Léalo conmigo, por favor. Vestidos de lino fino, siga leyendo. Estaban con címbalos, ahí está el saxofón, la batería y salterio, arpas, piano, guitarra, al oriente del altar. Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban, pues, las trompetas, y cantaban todos, ¿qué? A una, para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, ¿qué decían? Porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. ¿Qué decían? Su misericordia es ¿qué? Ellos vivían bajo la gracia. Entonces dice, es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Mientras se alababa, ¿qué pasaba? ¿Qué descendía? La gracia de Dios. ¿Usted quiere que el Señor lo toque? Comprométase en esta mañana a buscarlo a Él, esta tarde, y vamos a darle gracias. Pídale perdón al Señor. Reconozca que usted se salió de la gracia hace rato. Reconozca que usted empezó a hacer sus planes sin Dios. Reconozca que usted empezó a hacer lo que a usted le parecía y que se ha venido apartando lentamente y no se había dado cuenta, porque empezó a reclamarle a Dios. No le reclame a Dios. Habacuc no le reclamó a Dios, porque Habacuc sabía que Jehová le iba a cumplir. Gracias por esta hora. Cierre sus ojos y hable con Él. Usted quiere que lo toque, pues métase en la presencia. Conéctese. Haga vínculo. Dígale que lo guíe, que le hable. Dígale que lo perdone porque usted se salió. Ahora usted está haciendo sus planes. Ahora usted decide sin Él. Usted tiene ya tanta autoridad que no lo necesita. Que no necesita orar. Que usted ya perdió la expectativa. Usted ya ora sin expectativa. Porque como Dios no le dio lo que usted quería. Pero vuelva a la gracia, vuelva a la gracia. Dígale, Señor, voy a confiar en ti. Lo que tú me des. Dios te sacó de ese mundo que andabas porque te quiere usar. Así es su gracia. Él nos da lo que quiere y cuando quiere. Él nos da todas las cosas. Usted solo siga metiéndose con Él. Ese pueblo adoraba. Ese pueblo adoraba. Así como usted lo va a hacer ahora. Gracias. Ellos cantaban a una voz. Ellos cantaban a una voz, dice Crónicas. Y descendió la nube de Dios. Y descendió la nube de Dios. Y descendió la presencia de Dios. Dios sabe que usted se salió de la gracia hace rato. Te adoro. Vuelva a la gracia. Vuelva a confiar en Él. Dios te adoro. Busque su voluntad todos los días. Busque su dirección todos los días. No sea que un día venga una situación difícil y usted le reclame a Dios por eso. Cuando estamos bajo la gracia pasan muchas cosas, pero Dios permite cosas para que aprendamos. Nombre santo al lugar
más alto. Vaya hasta donde Jesús, vaya donde está Jesús, vaya hasta allá. Vaya, dígale esas palabras al Señor. Allá está en el trono, vaya hasta allá y dígale. Vengo tan solo a adorarte. No pierda la expectativa. Algo le va a decir Dios. Dios va a sanar personas aquí esta mañana. Dios va a convencer a personas de que se han equivocado. Dios va a convencer a la iglesia de que se está saliendo de la gracia. Dios va a convencer a muchos que se apartaron de su amor. Dios va a convencer a muchos que vuelvan a su gracia, que vuelvan a confiar en Él, que Él los va a sostener a ustedes y a mí, que decida esta mañana por Él. Pues tu nombre es santo, santo, oh Dios. Y pues tu nombre es santo, 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 oh Dios, te adoro. Y Dios te adoro. Señor, derrama tu gloria sobre esta iglesia, por favor. Te adoro. Vuélvenos al camino de gracia. Enséñanos el amor y el perdón, la misericordia. Permite que la alegría vuelva otra vez, la paz y la tranquilidad. Porque cuando estamos bajo tu gracia, esa es la manifestación de estar bajo gracia. Cuando una persona se emborracha con vino, al otro día está enguayabada, está triste o está mal. Pero cuando nos embriagamos con el Espíritu, viene alegría, gozo y paz. Vuelva a la gracia, iglesia. Vuelva a confiar en Dios. Vuelva a esperar en Él. Ya no argumente más. Ya no saque excusas. Porque por gracia fuimos salvos y no por obras. Dice Pablo, tan débiles sois. ¿Estás volviendo a las obras para agradarme? Dios permitirá cosas duras, como Pablo dijo, como Abacú le pasó, pero esto es un mundo espiritual y solo en alabanza y adoración. Señor, derrama tu gloria en esta iglesia una vez más. Bautizan lenguas a muchos. Sé que no es normal. Hazlos libres de toda cadena que el diablo les puso y los estaba sacando de la gracia. Rompe esas cadenas, esos lazos. Así es la gracia, cosas invisibles que no hemos visto. Sonidos del cielo que nadie. Danos visiones y danos sueños. Cosas que no son normales. Cuando estamos bajo tu gracia, vivimos cosas sobrenaturales. Quita las vendas de la iglesia, porque hay mucha personas con vendas que no han comprendido el mundo espiritual. Abre nuestros ojos como Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Y trae aquí el cielo. Señor, muéstranos Inúndanos de tu gloria. si nos hemos salido de la gracia. Tráenos de nuevo con lazos de amor. Manifiéstate en esta hora. Toda sanidad, huye la muerte, todo demonio, todo principado y potestad, le
le ordeno que se vaya fuera de este lugar, fuera de su vida en el nombre de Jesús. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. Vuelva a los caminos, vuelva. El Señor le está hablando, vuelva. Tu gloria, Vuelva a los caminos de gracia. inúndanos de tu gloria. Vuelve a sus caminos, no se deje sacar. Trae aquí el cielo. Dios lo va a sorprender. Trae aquí el cielo. Dios hará lo sobrenatural, iglesia. Inúndanos de tu Padre, gracias por esta tarde y por esta palabra. Una vez hemos obtenido el Espíritu de gracia, debemos darle gusto al Espíritu de gracia. Y Él nos sorprenderá, iglesia. Bendigo su vida esta tarde. Oro al Señor para que usted no pierda el fervor para buscar su presencia. Oro al Señor para que usted en el nombre de Jesús vuelva a tomar expectativas de las cosas de Dios, de lo sobrenatural que Dios tiene. Que nadie lo saque de ese camino. Así es de que arrepiéntase y pida perdón y retome los caminos. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por esta tarde tan bonita. Gracias. Adórelo con expectativas. Con poder, desciende una vez más. Gracias, Señor. Llena este lugar. Cada vez que usted y yo adoramos al Señor, Quiero ver algo pasa. Aquí hay gente que se ha sanado en el nombre de Jesús. Aquí hay personas que el Espíritu ya les habló, ya les dijo, y que ahora se van diferentes de este lugar. Se van diferentes en el nombre de Jesús, por el Espíritu de gracia que está en este lugar, por su amor, por poder, con poder, desciende una vez más. Gracias, Señor. Llena este lugar. Gracias, Padre. Váyase en bendición para su casa, iglesia. Dele gusto al Espíritu de gracia, porque su lucha no es contra carne y sangre. No le reclame a Dios, solo avance. En el nombre de Jesús, bendigo su diezmo y bendigo su ofrenda. Y honre al Señor con sus bienes y hay alimento en su casa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Que el Señor lo bendiga.